Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Medianoche. Con importantes cambios quedó el proyecto del gobierno por el segundo retiro del 10% que fue despachado a la sala del Senado. Hoy miércoles será votada la otra iniciativa, la que fue presentada por los parlamentarios. Las comisiones de Trabajo y Hacienda discutieron la propuesta del Ejecutivo. La oposición desde temprano anunciaba cambios en la iniciativa. ¿Cuáles son los aspectos esenciales para usted que hay que modificar? Prácticamente todo. Nosotros lo que nos gusta es el proyecto que viene de la Cámara. El gobierno en la comisión se mostró dispuesto vía indicaciones a modificar su propuesta inicial. Sin embargo, un punto fue declarado como intransable por la moneda. El tema de los impuestos. El proyecto de la Cámara le da un privilegio, una exención tributaria a los sectores más ricos. El gobierno pretende que las personas con altos ingresos que deseen retirar sus fondos paguen impuestos por ello. En el proyecto además propusieron que el retiro máximo de fondos fuera de 100 UF, o sea, 2 millones de pesos. Pagar a los afiliados en un plazo de 60 días y que los montos retirados fueran reintegrados posteriormente. Ahí se inició la discusión. Hemos estado siempre en contra de la idea del autopréstamo, desvirtúa totalmente lo que ha sido la iniciativa desde el principio. Creo que esto tiene que ser focalizado en las personas más vulnerables. Finalmente, tras la discusión en la comisión, la propuesta quedó así. Se podrá retirar hasta 150 UF, es decir, poco más de 4.300.000 pesos. Habrá un plazo de un año para hacer la solicitud de retiro. Se entregará el monto en 2 cuotas, la primera en 15 días y la siguiente los otros 15 días posteriores, y será un retiro universal a excepción de los altos cargos públicos. Sobre los puntos que habían provocado mayor polémica, 1, se rechazó la obligatoriedad de reintegrar los fondos retirados, y 2, ¿qué pasó con los impuestos? Sí habrá tributación. Lo que hace, a diferencia de la reforma constitucional crea explícitamente una exención de impuestos, crea explícitamente un perdonazo de impuestos a quienes más tienen, y eso es inaceptable. Las comisiones de Trabajo y Hacienda despacharon el proyecto del gobierno a sala, pero un obstáculo se adelantó para la iniciativa. La presidenta del Senado anunció temprano que no pondrá en tabla de este miércoles la iniciativa del Ejecutivo. ¿No va a colocar en tabla? No lo voy a poner en tabla, mañana se verá hasta su total despacho o hasta cuando más podamos el proyecto de la reforma constitucional. Es decir, solo el que fue aprobado por la Cámara de Diputados. La presidenta del Senado dijo lamentar la tensión surgida entre el Ejecutivo y el Legislativo, una que buscaron calmar durante la tarde. Los ministros de la SECPRES e Interior en una reunión con la titular de la Cámara Alta. Yo llamo a los senadores de Chile Vamos a que puedan evaluar este proyecto, un muy buen proyecto, recoge la necesidad de la gente y por supuesto que se puedan sumar como corresponde. He sabido que yo tengo una decisión tomada. Este miércoles, por ahora, el Senado solo votará el proyecto que salió de la Cámara de Diputados, que busca el segundo retiro del 10%, el mismo que el gobierno llevó al Tribunal Constitucional. En esa misma causa, el Senado y la Cámara de Diputados ya anunciaron que defenderán el proyecto que nació de la oposición en el TC, el mismo que mantiene por ahora enfrentados a 2 poderes del Estado. Y tras una reunión de comités, hoy se va a definir en el Congreso Nacional parte del futuro de los proyectos relacionados con el retiro del 10%. Hasta el momento de este miércoles se va a votar solamente la idea impulsada por parlamentarios y que fue cuestionada ante el Tribunal Constitucional. Ante la posibilidad de que no pudiera convertirse en ley, los senadores evalúan despachar la iniciativa del gobierno. 26 votos favorables se necesitan para aprobar la reforma constitucional. De ser rechazada, continuaría en trámite en una comisión mixta. En otra jornada se va a analizar el segundo proyecto que ya sufrió una serie de modificaciones. ¿Cómo se va a votar? Yo creo que frente al riesgo que teníamos, y ese era el llamado fundamental que hicimos al gobierno, frente al riesgo que teníamos, que a través de la tramitación del Tribunal Constitucional pudiera declararse inconstitucional y terminar con la gente sin la posibilidad de retiro, yo creo que hoy día está absolutamente viable. Nos complace y nos satisface plenamente el proyecto que se aprobó hoy día en la comisión mixta, y si así fuese, lo más probable es que nosotros tendríamos una abstención mañana en el proyecto de la reforma y aprobaríamos absolutamente el proyecto de ley que se aprobó hoy día por la comisión mixta. Si nosotros aprobamos la reforma constitucional mañana, este proyecto va a quedar stand-by, va a quedar supeditado a que el Tribunal Constitucional ratifique la constitucionalidad que tiene esa reforma. Nosotros esperamos primero aprobar ese proyecto. Si se rechaza, como te dije recién, bueno, vamos a esta segunda opción. Si el Tribunal Constitucional lo deja caer porque considera que es inconstitucional, entonces vamos también a esta segunda opción, a este proyecto donde ya le quitamos todos los colgajos, todas las condicionantes y lo dejamos prácticamente igual
que es lo que llegó a la Cámara de Diputados. Y el gobierno anunció esta noche la entrega de un nuevo ingreso familiar de emergencia para comunas en cuarentena. Más detalles con Kevin Felgueras. Kevin, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Un anuncio que no estaba en las carpetas de nadie, a excepción del ministro de Hacienda y algunos parlamentarios del oficialismo que estuvieron negociando precisamente este ingreso familiar de emergencia para zonas en cuarentena. Comunas que estén en cuarentena o que ingresen en cuarentena podrán acceder a este beneficio, el ingreso familiar de emergencia, que según han detallado los parlamentarios y también el propio titular, el jefe de la billetera fiscal, va a tener los mismos montos y se va a basar en la última nómina de personas a las que se les entregó el IFE, que fue de cerca de 8 millones de personas. No es un ingreso familiar de emergencia a nivel nacional, sino se trata de un ingreso familiar de emergencia focalizado en aquellas comunas que estén en cuarentena. Así lo detalló pasadas las 11 de la noche cuando se hizo este anuncio el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Lo pasamos a escuchar. La idea es tener un vehículo fácil, ágil, que pueda desplegarse a nivel local cada vez que haya una cuarentena. Llamémoslo entonces un IFE cuarentena, que tenga agilidad, que tenga flexibilidad y que le entregue la certeza a los chilenos y las chilenas en las localidades que entran en cuarentena que ese apoyo importante del Estado va a estar ahí. Un anuncio que se da en medio de la tramitación de la ley de presupuesto que va a continuar en la jornada de mañana. Y recordemos, además, este ingreso familiar de emergencia, el IFE cuarentena, como le ha denominado el ministro de Hacienda, está ligado justamente al erario para el próximo año. Así que depende del despacho de aquella normativa para que este botón se active, tal como lo ha dicho Ignacio Briones, el ministro de Hacienda. Mañana tendremos, por cierto, más detalles de este beneficio al cual podrían acceder las comunas que estén en cuarentena, y mañana además va a continuar la tramitación acá de la ley de presupuesto en el Senado. Gracias, Kevin, por el informe desde el Congreso en Valparaíso. Buenas noches. Cambiamos de tema. Las últimas manifestaciones en el centro de Santiago han dejado en evidencia para las autoridades la existencia de bandas organizadas para saquear. Además, se movilizan cada vez más hacia zonas más comerciales. De la Plaza Baquedano al sector del Metro Universidad de Chile. Aquí no hay manifestación legítima ninguna. Aquí lo que hay es delincuencia. De los saqueos por oportunidad, como sucedió en varios casos durante el estallido social, a este otro tipo de saqueos que ha ocurrido durante las últimas semanas. Son bandas organizadas que se dedican a saquear. Desde hace un mes que las autoridades están viendo cómo actúan. Utilizan bolsas, mochilas para ocultar las especies, pero además herramientas para destruir las protecciones. Son personas que tienen un perfil diferente a lo que analizamos en primera instancia o el año recién pasado, donde veíamos personas que actuaban bajo la oportunidad. Es muy distinto a lo que ocurre ahora. Las personas que están delinquiendo, robando, saqueando, son personas que mantienen conductas criminales anteriores. Los manifestantes se han desplazado en su lugar de convocatoria a una zona más cercana al Palacio de la Moneda, y con ello aquellos que se aprovechan de la muchedumbre para saquear. Ese traslado los ha llevado a una zona absolutamente comercial. Se han trasladado a lugares donde hacen más compleja la operación policial y donde hay más comercio y por lo tanto más riesgo de saqueo. Eso ha obligado a muchos comerciantes a cambiar su rutina. Siempre estamos arrancando 5 o 6 de la tarde porque ya la gente también cierra, los locales cierran, entonces no... Y siempre vienen para acá. Está complicada la cosa, no podemos trabajar el horario completo, tenemos que cerrar rápidamente porque se ponen a quemar lo que pillan. ¿Hace cuánto que están cerrando antes ustedes? La semana pasada solamente. El miércoles y el viernes de la semana pasada. Adán Guevara no es locatario, pero ha visto cómo su trabajo se ha incrementado producto de estas turbas. Se dedica a reforzar la seguridad. Sí, pues ahora estamos asegurando todos los locales Maicao y Cruz Verde. Así que ha resultado. ¿Cuánto han tenido que asegurar ustedes? Yo ya llevo como 15 locales. ¿Un mes, 2 meses? Un mes. Este lunes, después de una nueva manifestación, 2 locales fueron saqueados, una farmacia y uno de celulares.
Imágenes ya en poder de los investigadores, pues se habla de una organización delictual que se repite en el tiempo. Una persona que se repite y que tiene dos demandos y que claramente es la jefa del grupo, y esa es la persona que la Fiscalía está haciendo todo lo posible para poder dar con su paradero. Lo que llegan a hacer es en forma coordinada sustraer diversas especies desde lugares o desde centros comerciales, locales comerciales que ya han sido visualizados con anterioridad y que mantienen una acción planificada para la comisión de sus ilícitos. Por este delito hubo 4 detenidos, 3 por el saqueo a la farmacia y 1 por la receptación de cámaras GoPro avaluadas en más de 1 millón de pesos. Diez diputados de la oposición propusieron adelantar las elecciones presidenciales. La iniciativa fue rechazada por miembros de la oposición, del oficialismo y por el propio presidente de la República. 10 parlamentarios de oposición firmaron un proyecto de reforma constitucional que busca adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para el 11 de abril. Una iniciativa motivada por la decisión del gobierno de recurrir al TC por el segundo retiro del 10%. La desconfianza sobre las instituciones políticas es muy profunda. Ello requiere una relegitimación del poder político. Una idea que fue respaldada por 2 ex candidatos presidenciales. La situación de ingobernabilidad no resiste más y es posible anticipar elecciones por un acuerdo político. No hay nada más sano que adelantar todas las elecciones, que el presidente de la República él mismo se ponga de árbitro y no de protagonista de un proceso necesario. Ponen en duda el liderazgo del presidente Piñera y el mismo mandatario, a horas de ser presentado el proyecto, lo rechazó categóricamente. El año 2017. Las chilenas y chilenos eligieron libre y democráticamente un presidente y un Congreso por un periodo de 4 años. En noviembre del próximo año, las chilenas y chilenos tendremos la oportunidad de elegir un nuevo presidente o una nueva presidenta y un nuevo Congreso. Y por tanto yo le pido a todos, respetemos nuestra democracia. Respetemos nuestro Estado de Derecho. Y así como el propio mandatario pidió que se respete la democracia, en bloque hicieron lo mismo los parlamentarios de Chile Vamos. Hacemos un llamado a estos parlamentarios a que dejen de chacrear la democracia. Estamos frente a un proyecto golpista y antipatriota. Y estamos frente a un golpe de Estado blando. Rechazar los intentos de aquellos que no creen en la democracia por saltarse las reglas de esta misma. La oposición no se quedó atrás. Pese a que insisten en la mala gestión del gobierno, aseguran que es necesario e importante respetar la institucionalidad y la democracia. No me parece que se busque sacar por la ventana a un presidente que entró por la puerta. No me parece. Más allá, insisto, que yo no voté por él y que creo que lo ha hecho bastante mal. No podemos afectar por una coyuntura, porque tenemos una mala evaluación del presidente vigente, o porque hizo uso del derecho que le otorga la Constitución de ir al Tribunal Constitucional. Eso es parte de la política. Este gobierno fue elegido por la mayoría de los chilenos y yo creo que este gobierno tiene que terminar. Yo no soy partidario de ningún tipo de golpe. Polémica iniciativa que no logra generar consenso ni siquiera al interior de la oposición. Proyecto que de prosperar debe ser analizado en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Un estudiante de 18 años murió durante su primer día de clases presenciales en el Liceo Industrial Las Nieves en la comuna de Puente Alto. El adolescente falleció tras recibir una descarga eléctrica en clases de electromecánica, un hecho que le generó una descompensación por la que más tarde fue trasladado de urgencia al Hospital Sotero del Río. La familia de la víctima denuncia que el liceo no habría auxiliado oportunamente al alumno. A través de un comunicado, el establecimiento lamentó el deceso del estudiante y aseguraron que van a entregar la información necesaria para esclarecer el hecho, que ahora es investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, mientras la familia se mantiene a la espera de la autopsia que va a definir la causa de muerte del estudiante y eventuales responsabilidades. Se supone que el accidente fue a las 11 de la mañana. A mí me llamaron a las 12:35 de la mañana para informarme del accidente de mi hijo. Ya había pasado más de 1 hora y la ambulancia se lo llevó 10 para la 1. Primer día aquí a la clase y le pasa esto. La culpa la tiene el colegio, nadie más. Estaba contento porque él quería entrar desde junio, lo decía papá, mamá, quiero entrar a clase, quiero ir a clase.
Contento, estaba súper contento por de nuevo entrar a clase. Este es un accidente lamentable que debe ser profundamente investigado, pero queremos ser claros en señalar que esto no tiene nada que ver con la situación COVID ni con los protocolos sanitarios. De momento, lo que hemos introduido en la Ley de Educación es que se suspendan las clases para poder realizar la investigación en forma adecuada y profunda. Un vecino de Las Condes acusó discriminación, pero no a él, sino que a su auto. Asegura que de un día para otro su vehículo del año 95 desapareció del frente de su casa. Ahí estaba el auto. Aquí, por lo menos, fue la última vez que lo vio hace casi 2 semanas. Su Opel Astra del 95, su joyita, el Flash, su auto regalón y con un gran valor sentimental. Era un auto que estaba perfectamente operativo y yo lo usaba siempre para ir a trabajar todos los días. Y era mi auto, o sea, era el auto que usaba a diario. Fue a Carabineros a poner la denuncia por robo, pero no se pudo. Se llevó una gran sorpresa y todo por una insólita razón. Obviamente con el tema de la cuarentena nos quedamos todos en la casa. Y mi auto quedó estacionado aquí en el estacionamiento de la plaza. Yo vivo justo al frente. Resulta que una vecina denunció a través de la aplicación SoSafe que el auto llevaba abandonado en el lugar varias semanas. La Municipalidad de Las Condes respondió al requerimiento y personal de tránsito llegó hasta la Plaza Sofía Fuentes de la comuna, pero no pudieron contactar a Santiago. Estuvo días afuera de la casa para esperar el nacimiento de su hija. Yo no vi la denuncia porque estaba en la clínica y cuando vine a buscar mi auto el día viernes siguiente ya no estaba. Aclarado el misterio, no hubo robo, pero ahora se sumó un nuevo problema. El abandono del auto implica una multa de hasta 50.000 pesos, más los cobros diarios por custodia, que por supuesto Santiago no quiere pagar. Él insiste que el auto estaba justo frente a la casa, tal como otros. ¿Por qué se llevaron el suyo? Me da la sensación de, no sé, de que molestaba que sea un auto un poco más feo o antiguo, no sé. Quizás más sucio, pero más que eso no. La ordenanza municipal de Las Condes establece que un vehículo es considerado abandonado cuando se encuentra estacionado por más de 5 días. Luego de recibir una denuncia, los fiscalizadores pondrán un adhesivo de aviso y luego de 5 días más es retirado a la custodia de vehículos. No ha podido contactarse con el corral de vehículos, así que llegó hasta la dirección de tránsito en busca de respuestas. Han sido días difíciles, sin soluciones y sobre todo sin auto. ¿Cómo le habrá ido? Pude hablar con el director del tránsito, quedó en responderme para poder sacar el auto lo antes posible y resolver esto. Desde la municipalidad reconocen que todo se trató de un malentendido y que los trámites para restituir el vehículo ya están en proceso. Todos los años la municipalidad retira aproximadamente 60 autos en promedio que están abandonados en las calles. Y a esto se llega porque los vecinos comienzan a reclamar que de repente frente a su casa se estaciona un auto y pasan los días, pasan las semanas y nadie lo va a buscar. Mi Opel, no, el Flash. No lo cambio. Un auto rico, manda bien. Hay que cuidarlo y seguir manteniéndolo impecable. Ahora sí más lavadito nomás. Un mal rato que debería encontrar solución en los próximos días. Santiago ahora más tranquilo, sabiendo que pronto tendrá de vuelta su querida joyita. Una mujer jubilada se fue a vivir en el campo, pero en 7 años no ha podido conectar oficialmente su vivienda ubicada en Constitución al suministro eléctrico. En el 2013 se jubiló por incapacidad médica, tomó sus ahorros y compró el terreno donde más tarde levantó su casa en el sector Las Corrientes, zona limítrofe entre San Javier y Constitución. No ha podido habitarla. El problema surgió cuando no pudo encender sus aparatos eléctricos porque en el sector no había luz y peor aún, aprovechándose de la oscuridad, ladrones se los llevaron. He ido unas mínimo 6 veces a la superintendencia de Talca y todavía no. La respuesta es, ¿qué quiere que le hagan? CGE llevó electricidad al Villorrio, pero luego de una multa de 50 millones de pesos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles el año pasado. La razón, teniendo los medios, no entregaban el suministro. Ella, en tanto, siguió sin luz. Ahora, en noviembre, ingresó la solicitud formal. De acuerdo a la compañía,
Nuevo problema, cuando la visitaron, no pudieron conectar el servicio. Yo no le estoy pidiendo limosna ni le estoy pidiendo nada, yo estoy pidiendo de que me conecten la luz para yo poder venir a vivir acá, pues. Y es que, según la compañía, existe una traba administrativa que lo impide, ya que el código del medidor no es el mismo del documento que acredita la correcta instalación y, legalmente, aprobar aquello sería fraudulento. No obstante, CGE, luego de enterarse del caso, tomó cartas en el asunto. Hoy, 24 de noviembre, se procederá con la conexión del servicio con medidor de la compañía, esperando que el cliente pueda solucionar su inconveniente. CGE recuerda que ante cualquier consulta o requerimiento respecto del servicio eléctrico, mantiene abiertos sus canales de contacto. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles reconoció estar al tanto del tema, confirmó la versión de CGE y se refirió al caso. Hay requisitos para poder conectar un servicio y en ese caso, cuando faltan documentación, también se entraba lo que es obtener la energía eléctrica. Además, se realizó un llamado a realizar instalaciones eléctricas certificadas para evitar accidentes o trabas administrativas como la que afectó a Marta en Constitución por no contar con la documentación requerida. Cambiamos de tema. La Policía de Investigaciones incautó en las dependencias de Entel los correos electrónicos del Ministerio de Salud por la investigación de las muertes ocurridas en pandemia. Esto luego que el MinSal negara acceso al Ministerio Público. Tras eso, la Corte Suprema determinó que el organismo podía acceder a estos correos electrónicos, pero en forma parcial, exceptuando aquellos referidos a la seguridad nacional. La Fiscalía pidió específicamente las comunicaciones del exministro de Salud Jaime Mañalich, su ex jefa de gabinete Itziar Lina Sasoro y la actual subsecretaria de Salud Pública Paula Daza. Según informó la empresa de telecomunicaciones, la diligencia terminó este martes luego de varios días de un minucioso y exhaustivo proceso de recuperación de los mensajes alojados en sus servidores. Internacional. Momento de revisar noticias del mundo en medianoche. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, presentó de manera oficial a los primeros miembros de su gabinete, declarando Estados Unidos regresó en un claro guiño a la frase acuñada por Donald Trump. El demócrata Joe Biden presentó a cada uno de los primeros miembros de su gabinete presidencial. Los 7 nuevos integrantes de su equipo incluyen a Anthony Blinken, un veterano de política exterior, Alejandro Mayorkas, un abogado cubano con experiencia en seguridad nacional, Avril Haines, la primera mujer en ser directora de la agencia de inteligencia, la CIA, entre otros como varias mujeres y una afroamericana. De los nuevos miembros, todos tienen lazos o trabajaron durante el gobierno de Barack Obama. Los creadores de la vacuna rusa aseguran que tiene una efectividad superior al 95%. Los cálculos de los buenos resultados de la Sputnik 5 están basados en los datos de casi 19.000 voluntarios. Ya se ha comenzado la producción en polvo de este fármaco que puede ser almacenado entre 2 y 8 grados, lo que facilita su exportación. En este ensayo clínico de Rusia participan 40.000 personas en países como India, Emiratos Árabes, Venezuela y Bielorrusia y solo se han presentado efectos secundarios moderados como debilidad, dolor de cabeza y fatiga. Más de 500 vuelos que debían despegar y cerca de la mitad de los que debían llegar fueron cancelados en el aeropuerto de Shanghái, en China. La medida fue adoptada luego que un trabajador de la sección de carga diera positivo para coronavirus. Las autoridades suspendieron las operaciones, bloquearon los accesos y comenzaron a realizar pruebas masivas. El hecho obligó a desplegar un ejército de personal sanitario a raíz de la histeria colectiva que se apoderó entre los pasajeros que intentaron salir del terminal aéreo al producirse el cierre luego de ser informados de que debían ser sometidos a estos exámenes y guardar cuarentena. Un hombre se encontraba nadando tranquilamente cuando de pronto un tiburón martillo comenzó a pasearse debajo de él en Miami, Estados Unidos. Quien grababa, el videísta fotógrafo Jason McIntosh, dijo que al ver al tiburón en su pantalla acercó el dron para alertar al bañista del peligro, pero que este solo saludó y sonrió a la cámara. Finalmente el pez se alejó del hombre sin lastimarlo. Expertos han asegurado que esta especie de tiburón es potencialmente peligrosa cuando alcanza un gran tamaño, a pesar de que hay pocos registros de ataques a personas.
Hasta ahora tenemos una temperatura de 13 grados. Hoy miércoles Santiago va a estar despejado con una máxima de 30 grados. Osorno tendrá cielo nublado con una máxima de 15 grados. Dejamos hasta acá esta edición de Medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros. Muy buenas noches.